Luis era un guardabosques experimentado, curtido por años de trabajo en una de las reservas naturales más extensas de África. Desde muy joven había sentido un llamado profundo hacia los animales, especialmente hacia los grandes felinos. Su vida estaba marcada por una vocación silenciosa y constante: proteger la fauna salvaje de los peligros invisibles que acechaban entre los arbustos, especialmente el más cruel de todos, la caza furtiva. Aquel día comenzó como cualquier otro. Luis salió temprano en su jeep, el aire seco aún fresco antes de que el sol africano lo volviera implacable. A lo lejos, las primeras sombras de la sabana se alargaban sobre el horizonte. El motor rugía suavemente mientras él escaneaba los alrededores con sus binoculares. Todo parecía en calma, hasta que vio algo que rompió la armonía del paisaje. Cerca de una zona conocida por ser territorio de leones, notó una forma inmóvil en el suelo. Detuvo el jeep de inmediato, con el corazón ya acelerado. Al acercarse, lo supo incluso antes de verlo por completo. Una leona yacía muerta, con la rigidez de la muerte aún reciente. Al inspeccionar su cuerpo, Luis encontró la causa. Una trampa metálica, oxidada y brutal, le había destrozado una de las patas traseras. La herida había causado una infección severa. La leona había muerto sola, sufriendo. Luis apretó los dientes con rabia. Cada vez que encontraba una víctima de la caza furtiva, sentía que una parte de él se desgarraba. Pero esta vez era diferente. Esta leona no estaba sola. Un débil sonido llegó a sus oídos, un gemido apenas perceptible, como el llanto de un infante. Se giró hacia un arbusto cercano, rifle preparado por si fuera necesario. Lo que encontró lo dejó paralizado. 3 cachorros de león, de no más de 3 semanas de vida, lo miraban con ojos grandes y temblorosos. Uno de ellos aún intentaba mamar del cuerpo sin vida de la madre. Los otros 2 se acurrucaban juntos, gimiendo, con los ojos llenos de miedo y confusión. Luis se arrodilló lentamente. Nunca había tenido que intervenir así. Las normas eran claras: observar, proteger, pero no interferir con el equilibrio natural, salvo en casos extremos. Y este lo era. Sin madre, esos cachorros morirían en días, quizás en horas. Eran demasiado pequeños para sobrevivir solos. Decidió actuar. Con sumo cuidado, envolvió a cada uno en mantas térmicas que llevaba en el jeep y los colocó en una caja acolchada. El más débil, que se resistía a soltarse de su madre, lloró suavemente, pero no opuso resistencia. Luis sintió que sus manos temblaban mientras los acomodaba. Era una decisión que cambiaría su vida. Los llevó al pequeño centro de conservación donde vivía. Allí, improvisó una habitación climatizada, aislada del ruido humano, donde los cachorros pudieran crecer con seguridad. Les dio nombres: Nuru, el más curioso; Zola, la hembra fuerte; y Tumaini, el más pequeño y frágil. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento, ternura y preocupación constante. Luis apenas dormía. Alimentaba a los leones con biberones especiales cada 4 horas, controlaba su temperatura, limpiaba con cuidado cada rincón de la habitación. Los veterinarios del parque lo asistieron en los primeros días, pero fue él quien asumió el papel de figura parental. A medida que pasaban las semanas, los cachorros comenzaron a reconocer su voz, a seguirlo con la mirada, a jugar con sus botas. Tumaini, al que al principio temió perder, fue quien más se aferró a Luis. Dormía abrazado a su pierna, ronroneando como si fuera un gatito doméstico. Luis sabía que no podía criarlos para siempre. Su meta era reintroducirlos a la vida salvaje, enseñarles a ser leones. Pero era un camino difícil. Muy pocos cachorros criados por humanos lograban adaptarse con éxito. No obstante, él estaba decidido a intentarlo. Durante más de un año, Luis trabajó con ellos cada día. Les enseñó a cazar usando señuelos, a ocultarse, a detectar peligros. Contrató a un pequeño equipo de especialistas en rehabilitación de fauna salvaje. Les construyeron un recinto de transición en una zona protegida, con vegetación natural, presas vivas controladas y sin contacto humano directo. Zola fue la primera en adaptarse. Su instinto era fuerte. Nuru también aprendió rápido. Tumaini, en cambio, seguía siendo muy apegado a Luis. A menudo se resistía a quedarse solo. Luis comprendía que su vínculo con él iba más allá de lo biológico.
era algo emocional. Un día, Luis tomó una decisión dolorosa. Dejó de visitarlos. Observaba desde lejos, con binoculares, oculto entre los arbustos. Tumaini lo buscaba al principio, olfateando el aire, pero con el tiempo comenzó a comportarse como un león salvaje. Pasaron 2 años. Los 3 hermanos habían formado una pequeña manada. Los monitoreaban mediante collares con GPS. Se desplazaban juntos por la sabana, cazaban solos, evitaban humanos. El proyecto había sido un éxito, pero la historia no terminó ahí. Un día, Luis recibió una alerta desde el GPS de Zola. El collar había dejado de moverse. Temiendo lo peor, se dirigió con su equipo al lugar indicado. Allí encontraron huellas de lucha y rastros de sangre. Todo indicaba un posible enfrentamiento con otra manada. Desesperado, buscó durante horas. Finalmente, escuchó un rugido débil en la distancia. Al acercarse, encontró a Tumaini protegiendo a Zola, herida pero viva, mientras Nuru los rodeaba nervioso. Cuando Luis apareció, los 3 leones se detuvieron. Tumaini lo reconoció al instante. En lugar de huir como lo haría cualquier león salvaje, Tumaini caminó hacia él, lento, pero seguro. Se detuvo a unos metros y lanzó un suave gruñido, como un saludo. Luis, con lágrimas en los ojos, se arrodilló. Había criado a estos animales no solo para devolverlos a la vida salvaje, sino también para demostrar que la conexión entre especies podía trascender los instintos. Ese momento fue captado por un fotógrafo que los acompañaba. La imagen de un león adulto mirando con ternura a un hombre arrodillado frente a él recorrió el mundo. Los medios internacionales contaron la historia de Luis y sus leones. Organizaciones de conservación usaron el caso como ejemplo de esperanza, de resistencia frente al daño humano. La historia inspiró donaciones, documentales e incluso programas educativos. Luis nunca buscó fama. Volvió a patrullar sus rutas, volvió a trabajar con la misma dedicación silenciosa. Pero a veces, cuando recorría la sabana al atardecer, distinguía figuras conocidas en el horizonte. Una silueta musculosa, majestuosa, con melena dorada, lo observaba desde la distancia. Y por un instante, Luis sabía que Tumaini aún lo recordaba. Aquel vínculo improbable entre un hombre y 3 leones salvajes se había convertido en una leyenda viva del parque. Una historia real que hablaba de pérdida, amor, resiliencia y esperanza. Y sobre todo, del poder que tienen las decisiones humanas para cambiar el destino de la naturaleza.